medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Voy a cederle la palabra al pastor Armando Contreras. Sí, muchas gracias, Cari. Hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Saben, ¿verdad, hermanos, que hoy estamos iniciando un nuevo bloque de enseñanzas? En este mes de octubre estaremos hablando acerca de la Reforma Protestante. Ustedes saben que se llevó a cabo, pues cuando Martín Lutero pegó sus 95 tesis, ¿verdad?, en la abadía de Wittenberg, en 31 de octubre de 1517. Y si hacemos cuentas, pues estamos celebrando ya el 504 aniversario de la Reforma Protestante. Entonces, en las iglesias reformadas, en las iglesias presbiterianas, todas las iglesias que son protestantes, de alguna manera celebramos en el mes de octubre pues este acontecimiento, ¿no? Y nosotros no quisimos dejar pasar por alto. Entonces, todo este mes, por lo menos los 4 domingos que restan, pues estaremos predicando acerca de pues la reforma protestante. Y miren, mis amados hermanos, el día de hoy estaremos iniciando este primero de la serie que se titula La corrupción de la iglesia y los prerreformadores. La corrupción de la iglesia y los prerreformadores. Entonces vamos a orar y después de hacer la oración vamos a iniciar este estudio, esta predicación, este bloque de predicaciones que tienen que ver con la reforma. Vamos entonces, hermanos, a hacer oración. Padre, en esta hora queremos rogarte que tú bendigas a tu pueblo, que cada uno de los que están en sus casas puedan poner atención, Señor, puedan dejar lo que están haciendo, puedan permitir que sus hijos estén ahí sentados también. Sabemos que es difícil, Señor, no es igual que estar presencialmente, pero te rogamos que podamos esforzarnos, Padre, para escuchar tu palabra, para escucharte a ti. Porque sabemos que en las predicaciones no habla el predicador, hablas tú. Es el Espíritu Santo que deja en nuestros corazones la semilla bien implantada. Permite que así sea, Señor. Y como a veces he dicho, Señor, usa a este siervo inútil y hazlo útil, Señor, para tu obra, Señor, para que tu palabra sea expuesta con claridad. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que ¿qué es lo que yo quiero dejar siempre bien claro esto? ¿Qué es lo que significa la palabra reforma? Porque venimos a celebrar lo que es la Reforma Protestante. Y durante todo este mes, les digo, ¿no? El 31 de octubre, pues es el día que se celebra, pero quisimos celebrarlo todo el mes. Nosotros sabemos que Dios formó a su iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento, acuérdense, si es una palabra hebrea que es la palabra cajal, para referirse a la congregación de los santos, a la congregación de los que adoraban a Dios. Pero bueno, ahí todavía no estaba instituida como tal la iglesia, era el pueblo de Dios, eran los judíos, eran los israelitas. En el Nuevo Testamento se instituye la iglesia. Y de hecho la palabra eclesia, lo hemos mencionado en otras ocasiones, viene de la palabra ekkaleo, que significa llamar hacia afuera. O sea, Dios llama afuera de sus casas a los hermanos, a las personas que vengan a adorarle. Esa es la iglesia. Por eso en mucho tiempo se acostumbró, ¿verdad? Las iglesias acostumbraban con el tiempo a usar campanas para llamar a las personas a que salieran a adorar a Dios, ¿verdad? Eso pasó con el tiempo. Bueno, Dios hizo esa iglesia y de esto da cuentas el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ahí se narra cómo se fundan las primeras iglesias. Y ahí tenemos nosotros la fundación de esa iglesia. Ahora, ahí tenemos la forma original. Dios fundó una iglesia de una manera original. Con el tiempo, esa iglesia, y fíjense, con el tiempo no quiere decir que en muchos años, en el mismo primer siglo, muchas de las iglesias ya se habían deformado, ya se habían corrompido, vamos a llamar, y eso es lo que vamos a ver aquí el día de hoy. Ahora, ¿qué entienden ustedes por la palabra deformarse? Y yo quise poner ahí unas imágenes, espero se vean bien. En África hay mujeres que hacen esto, no sé si ustedes lo puedan ver. Se ponen platos en la boca, se van poniendo primero platitos chiquitos,
luego uno más grandecito, así, hasta llegar a eso. Fíjense nada más, la bocota, el labio de abajo, cómo se les hace, ¿no? Es decir, esa es la palabra, entiendo yo, algo deformado. No, de origen no fuimos formados así. También hacen esto en África, ¿no? Si se dan cuenta, hay mujeres que se van poniendo aros también. Y van haciendo el cuello más largo, más largo, más largo. Es algo deforme. Algo deforme quiere decir que ya no coincide con la forma original. Entonces, la iglesia se deformó, es lo que vamos a ver aquí. Ahora, ¿qué trató de hacer la reforma protestante? ¿Qué trataron de hacer los reformadores? No solo Martín Lutero. Martín Lutero es como el ícono, ¿no? Como que allí fue el banderazo, como que allí arrancó todo. Pero antes de él hubo prerreformadores y después de él hubo posreformadores. Entonces, todos estos en conjunto, ¿qué quisieron hacer? ¿Qué significa la palabra reforma? ¿Volver a qué? Volver a la forma original. ¿Cuál es la forma original? Pues la forma bíblica. Y todos estos reformadores quisieron regresar a la forma bíblica. Porque a veces pensamos, la reforma significa como cambios políticos y sociales, que sí los hubo, porque déjenme decirles que la reforma protestante fue en el siglo XVI, en el año 1517, ya lo dije ahorita. Pero conjunto a la reforma protestante se dieron dos movimientos más. Se dio el humanismo y se dio también el renacimiento. Entonces, en conjunto sí hubo como un caldo de cultivo para que se diera pues esos cambios en la humanidad. Pero realmente los reformadores bíblicos querían, no era una reforma social ni política, aunque sí lo hubo, pero la reforma que querían ellos era espiritual, era regresar a la forma original. Vamos a ver entonces aquí, dale uno más por favor, hermano. Vamos a ver aquí en Romanos 12, que es, fíjense, yo podría decir que este pasaje de Romanos 12, ya lo leímos ahorita del 1 al 6, pues es un pasaje que habla de esto, porque miren, Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero destacar ahí la palabra, no sé si se alcance a ver, pero está en negro, en negritas, está la palabra transformaos. Eso significa, acuérdense, estamos viendo la palabra reforma y podríamos decir, esa es la palabra transformaos. Es una palabra griega, fíjense. La palabra metamorfó es esa palabra transformaos. Y es una palabra compuesta. Es la palabra meta, de metamorfosis o metamorfoseo, que significa con o hacia, y morfos, que significa forma. Entonces, la palabra junta significa con forma o hacia la forma. Eso es lo que significa. Por ejemplo, la metamorfosis, nosotros sabemos qué es lo que pasa. Hay un gusano, rápidamente, aquí está, miren, es un gusano. Ese gusano después se convierte en una larva. Claro, estas larvas tienen hay muchas, ¿no? Pupa y no sé cuántos nombres tienen, pero de un gusano se convierte en una larva y la larva se convierte en una mariposa. Ahora, yo siempre he dicho esto: Dios no creó, y lo puse ahí, Dios no creó larvas ni creó huevos. Por eso hay alguien que dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Siempre dicen, ¿no? Como que ese es el dilema, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues fue la gallina, porque Dios no creó huevos ni creó larvas, Dios creó animales. Ya después les dio una manera de reproducirse. Ahora, ¿cuál es la forma original? ¿Es una larva? No, la forma original fue una mariposa, porque Dios creó animales. Entonces, la iglesia de alguna manera no debe ser un gusano que se arrastra, ni una larva que está en la oscuridad. La iglesia es una mariposa que ve todo el panorama. Entonces, la iglesia tiene que regresar a esa forma. La iglesia tiene que regresar a su forma original. Espero me esté dando a entender. Vamos a darle uno más, porque nos espera largo camino aquí. Fíjense, ¿cómo fue que se corrompió la iglesia? Porque así es el título de esta predicación. ¿Cómo fue que se corrompió la iglesia y los prerreformadores? Y miren ustedes ahí voy a destacar otra palabra de Romanos 2. La primera palabra, no os conforméis, y lo puse también en negritas. Y esa palabra, hermanos, en griego es la palabra, ahí está, sistematicen o sistematizo, subgematizo, aquí está, miren, esta palabra, eso es lo que significa esa palabra que dice no os conforméis. No sistematizarse. Ahora, no se me malinterprete, hermanos, porque no es que la palabra de Dios esté en contra de los sistemas. Por ejemplo, yo tengo un sistema para todos los días, ¿no? Me paro temprano, es un sistema.
En las empresas tienen ciertos sistemas. No está mal, los sistemas no están mal. Lo que está mal aquí, hermanos, es haberse sistematizado al mundo. Porque dice, no os conforméis a este siglo. Y cuando usa la palabra siglo es la palabra griega eón, que quiere decir no se conformen a los ideales, a las filosofías de este mundo. Eso es lo que está diciendo, no se sistematicen. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a la iglesia? A esa iglesia del primer siglo, que era pura, que era una iglesia bonita, una iglesia que agradaba a Dios, se sistematizó. ¿Qué quiere decir eso? Se institucionalizó y se corrompió de varias formas. Se hizo al sistema del mundo. Eso prácticamente fue lo que pasó. La iglesia se hizo, miren, aquí si ustedes ven estas imágenes, se amoldó. Hay versiones que así dicen, no se amolden a este mundo. ¿Y la iglesia qué ha hecho? ¿Qué es un molde? Ustedes han hecho pasteles, han hecho gelatinas. Entonces, cuando tú le vas echando el líquido, obviamente ese líquido va agarrando la forma del molde. Y eso fue lo que muchas veces pasó. La iglesia fue agarrando el molde. ¿Pero de qué molde? Del mundo, precisamente. Se sistematizó al mundo. Vamos a darle una más. Y aquí vamos a empezar a ver de qué manera se corrompió la iglesia. Por lo menos yo identifiqué en la historia de la iglesia, y déjenme decirles que por muchos años he dado esa materia de historia de la iglesia, porque me encanta, y no solo le he dado en los seminarios, sino también en las iglesias donde yo pastoreo. Me gusta que en la escuela dominical se dé esta materia de historia de la iglesia, para que la gente conozca su historia, de dónde surgió la iglesia. Y miren, aquí yo puedo identificar 9 cosas, y no me va a tardar tanto porque no las vamos a ver a detalle, cómo la iglesia original, esa iglesia del primer siglo, esa iglesia bonita que el libro de los Hechos nos narra, cómo fue que se fue corrompiendo y llegó a ser lo que hoy en día es. Vamos a ver, la primera, dice, dejando la sencillez. Esto es básico, porque el libro de los Hechos dice que la iglesia primera, dice, comían en las casas con sencillez. Era una iglesia sencilla. Ahora, nosotros podemos ver, miren, en el año 320, esta es una fecha muy importante, quizá muchos la sepan, algunos no. En el año 325 pasó algo en la historia de la iglesia, algo muy importante que se llamó el Edicto de Milán. En ese edicto, Constantino el emperador, para que ustedes lo ubiquen, a los que les gusta la historia y a los que no también, Constantino fue uno de los más grandes emperadores de Roma. Era tan vasto el territorio romano que dividió Roma en 2. Puso 2 capitales en Roma. Una estaba precisamente en Italia, en Roma, ahí donde está la sede del papado actualmente, y otra estaba en Constantinopla. Dividió al imperio en 2. Era tan grande el imperio. Y entonces Constantino, de la noche a la mañana, Constantino, que era un emperador pagano, era un emperador politeísta, le agradó también la cruz. Le agradó, digamos, a Jesucristo como un Dios más. Y no es que se hiciera cristiano, sino que tomó ese Dios más y lo puso en su panteón. La palabra panteón significa lugar de muchos dioses. ¿Ustedes han entrado alguna vez a alguna casa donde tienen muchas imágenes, que tienen un altar y tienen muchísimas imágenes? Es impresionante, ¿no? Llegar a esos... Bueno, así tenían los romanos, y los griegos tenían su panteón romano, donde tenían todos sus dioses. Entonces Constantino toma el símbolo de la cruz, y de la noche a la mañana hace el Edicto de Milán y dice que todo Roma se convierte al cristianismo. Pero como algo institucional, como algo político. Todos seguían siendo politeístas, pero de nombre eran cristianos. Y entonces se empiezan los obispos, que no nos debe de espantar esa palabra obispo, hermanos, déjenme decirles. La palabra obispo como que la ubicamos con los católicos, ¿no? ¡Ay, los obispos! La palabra obispo en griego significa supervisor. Y acuérdense que Pablo, cuando llegaba a las iglesias, fundaba una iglesia en una ciudad, dejaba un obispo. Está bien dicho, yo soy un obispo. O sea, esa palabra es correcta. Y entonces los obispos empezaron a vestirse cada vez más ostentosamente, pues porque eran pagados por el imperio. Ya no se reunían en casas, se empezaron a reunir en basílicas. ¿Qué son las basílicas? Las basílicas, hermanos, eran unas bodegas grandes que utilizaban los romanos para otras situaciones, pero ahí se empezaron a reunir. Y por eso a muchas iglesias hoy en día se les conoce como basílicas. La Basílica de Guadalupe, la Basílica de San Pedro, la Basílica de lo que ustedes quieran.
Y si ustedes se dan cuenta, los templos cada vez más lujosos, más ostentosos. Hace un poco de tiempo, no me acuerdo cuánto, 1 año, 2 años, no recuerdo, que supimos que se quemó, ¿verdad? Notre Dame, ¿no? En Francia. Pero o sea, esplendorosa, era una catedral esplendorosa. Y por eso a mucha gente le dolió que se quemara, porque era como un monumento lleno de cuadros, lleno de altares, lleno de... Entonces, la iglesia lo primero que fue perdiendo fue la sencillez. Los obispos cada vez... Ahora, usted puede decirme, bueno, eso no nos pasa a nosotros, cuidado, porque yo creo que eso le está pasando a muchas iglesias protestantes, evangélicas, cristianas, que ponen más interés, más énfasis en las construcciones, en que se vea bonito el templo. Y digo, el templo debe estar bonito, pero si es un templo funcional, con eso tenemos. Pero hay muchos lugares donde invierten muchísimo dinero en que la gente esté cómoda, se vea bonito, y a veces ese dinero que se podía invertir en la expansión del reino de Dios, no es así, hermanos. Entonces estamos perdiendo la sencillez. Y esto es muy peligroso porque ya lo vimos, perdieron, miren, como si ustedes se dan cuenta que hay una imagen de cómo es la vestimenta del Papa, de los obispos. Mucho de lo que ellos usan tiene oro. Mucho de lo que ellos usan son telas muy especiales. Yo me acuerdo aquí cerca, ¿no? Había un sacerdote que, bueno, no voy a decir su nombre, que yo creo que muchos lo conocen. Y yo lo veía y siempre en un camionetón, con relojotes y con esclavas, y siempre un lujo. Eso fue lo primero que fue perdiendo, ¿verdad?, a la iglesia, la sencillez, y de esa manera se fue corrompiendo, ¿no? Como si el Cristo, ustedes saben, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo, cuando un hombre por ahí le dijo, yo te quiero seguir, un fariseo le dijo, y entonces Jesucristo le dijo, ¿verdad?, las zorras tienen guaridas, tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Pues no estoy diciendo que los obispos deben ser pobres, porque también la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero no deben ser ricos, hermanos. Y la iglesia debe ser sencilla, debe ser humilde. Fíjense, esa es la primera. Segunda, ¿cómo se corrompió la iglesia? Haciéndose imágenes. ¡Qué tremendo! No sé si se alcanza a ver esta imagen, pero son imágenes de puros santos, puros santos. Y aquí me quedé con aquí está Ignacio de Loyola, ese sí lo conozco muy bien. Acá está San Judas. Y aquí conocemos a los que, bueno, yo que era católico, sí, ¿verdad? A mí sí me tocó adorar a San Judas, ¿verdad? Y bueno, aquí están los santos. Pero ¿cómo fue que se fue corrompiendo la iglesia? Miren, por ejemplo, vamos a poner, en el primer siglo, los primeros 2 siglos, hubo grandes cristianos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Justino Mártir fue uno de ellos. Y fue un buen cristiano y está en la historia de la iglesia, ustedes pueden leerlo y ahí está. Pero ¿qué hizo la iglesia? Como él fue un buen cristiano, empezaron a atribuirle milagros, empezaron a atribuirle cosas. Y entonces lo que hacían, por ejemplo, ya cuando murió él, si quedaba, no sé, su túnica, ¿no?, su vestimenta, empezaron a adorar esas vestimentas. Y eso son lo que se conoce como las reliquias. Hoy, por ejemplo, en toda Europa se están peleando, en muchas catedrales tienen las espinas de la cruz de Cristo, de la corona de Cristo, pero tienen también astillas de la cruz de Cristo. Fíjense, en una catedral de Europa, que ahorita no recuerdo dónde está, que me parece que está en uno de esos países como Checoslovaquia, uno de esos países, no recuerdo, tienen ahí lo que sería la leche que la Virgen, bueno, leche de la Virgen María. Y la tienen allí en un envasito y todo, y la veneran, y mucha gente va a esos lugares porque están esas reliquias. Vamos a ir a viajar a no sé qué país, a tal, porque ahí en esa catedral tienen, no sé, la leche de la Virgen María. Y van y adoran eso, esas son las reliquias. Y con el tiempo se dedicaron a adorar no solo reliquias, sino también después a los mismos hombres estos, los hacían santos. Primero los veneraron, después los beatificaron y ahora los santificaron. Y esos que les digo, por ejemplo, Justino Mártir, que fue un gran hombre de la iglesia, un padre de la iglesia, ahora lo hicieron un santo. La iglesia católica lo venera como un santo. Y no nos alcanzan los días. Si ustedes se dan cuenta, hay calendarios que traen el santoral y a veces traen hasta 2, 3 nombres para un solo día. Porque hay tantísimos. Y fíjense lo que nos dice la Biblia: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Y la iglesia se corrompió con eso. Y hoy sabemos que es todo un negocio, ¿no? Sabemos que es un negocio redondo esto de las imágenes, porque si tú vas afuera de un santuario de estos te venden todo, te venden la imagen, todo te venden.
Bueno, esto pasó. Tercera cosa en la cual la iglesia se fue desviando. Poniendo a un jerarca en lugar de Cristo. Este es de lo más tremendo que hay. No sé, hace rato yo les dije, había ciudades importantes. Pablo ponía obispos en cada ciudad que llegaba, que eran los pastores que iban a vigilar esa grey. Pero con el tiempo hubo sedes, hubo ciudades que eran más importantes que otras. Por ejemplo, Antioquía fue una gran ciudad, el obispo de esa ciudad era muy importante. Jerusalén fue una ciudad muy importante, el obispo de Jerusalén era muy importante. Pero con el tiempo, el obispo más importante fue el obispo de Roma, porque ahí estaba la capital del imperio. Entonces ese obispo se convirtió como que al que escuchaban todos los demás. Lo que él decía era muy importante. Y ahí comenzó todo lo que es la historia del papado. Bonifacio III fue el primer papa, tal como lo conocemos hoy en día. Y de ahí tenemos toda una sucesión de papas, ¿no? Hasta el actual, ¿no? Que es Francisco se llama, ¿no? Y fíjense lo que dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces imagínense atribuirle a un hombre los poderes. Mucha gente dice que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra vicario? En lugar de Cristo. Y muchos dicen el Papa es el que está aquí en la tierra en lugar de Cristo. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Que le atribuyen al primer papa fue Pedro, y de ahí toda una serie, ¿no? Eso fue uno de los grandes errores, porque la doctrina del papado llevó a la ruina a toda la iglesia católica. Y católico me refiero, hermanos, como la iglesia universal, porque eso es lo que significa la iglesia católica. En sus inicios la iglesia era una, solo una iglesia. Ahora sí ya hay una división, la iglesia apostólica, católica, apostólica y romana. Y la iglesia protestante, ¿no? Bueno, vamos a darle uno más y vamos a ver la cuarta cosa, porque son 9. Y vamos a darle. El celibato. Ustedes saben qué significa eso y si no se los voy a decir. La iglesia católica empezó a decir que los obispos no debían casarse. Y no solo no debían casarse, sino no debían tener relaciones sexuales. Y uno se pregunta, todos los seres humanos fuimos creados con eso que se llama líbido, todos. Y de alguna manera eso tiene que salir, va a salir. Prohíben que los obispos se casen en contra de la palabra de Dios, porque miren lo que dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es necesario, es obligatorio que los obispos sean casados. Es obligatorio. Y nosotros sabemos qué conlleva toda esta doctrina del celibato. Yo me podría pasar solo toda una conferencia acerca de eso. Sabemos cómo hay padres pederastas, hay sacerdotes que violaban a las monjas. Sabemos, fíjense esto, véanlo ustedes, siempre donde hay un monasterio católico de hombres, siempre hay uno de mujeres. Los divide la iglesia y por abajo hay pasadizos donde los sacerdotes visitaban a las monjas. Eso es muy conocido. Sabemos que hubo papas que estuvieron casados, papas que tuvieron hijos. No sé si alguna vez ustedes han leído la historia de la familia Borgia, de los papas. Incluso ese papa tuvo relaciones incestuosas con su hija. Entonces esta doctrina del celibato fue una aberración. ¿Quién dicen ellos, los católicos, que fue el primer papa? Pedro. La Biblia dice que el Señor sanó a la suegra de Pedro, o sea, Pedro era casado. Así de fácil y sencillo, hermanos. Pero así fue como la iglesia se fue desviando. Quinta cosa, la simonía. Esto es bien tremendo porque nos habla de cómo los puestos eclesiásticos se vendían. Es decir, el sacerdote de una parroquia, fíjense, por si no sabían ustedes, el sacerdote que está en una parroquia, por ejemplo aquí en San Pablo o San Salvador, esa parroquia tiene que mandar parte de sus ofrendas, diezmos, dinero, todo lo que les llega, una parte la mandan a Roma. Otra parte la mandan a la nunciatura que les corresponde aquí en el país y otra parte es para ellos. Entonces obviamente eso se convierte en un negocio. ¿Quién no quisiera tener una parroquia? Porque saben que eso es un negocio, una parroquia deja. Y mientras más famosa sea la parroquia, mientras más famosa sea la iglesia, pues obviamente, pues mucho mejor, ¿no? Entonces por eso muchos de esos que estaban en el clero durante toda la Edad Media ni siquiera habían estudiado en un seminario, ni siquiera habían ido a un monasterio. Compraban los cargos. Un duque
podía comprar ese cargo. Si él quería, podía comprar ese cargo y hacerse el párroco de tal parroquia. Y eso ocurrió durante toda la Edad Media. Y creo que sigue ocurriendo todavía. Esto es la simonía, la venta de puestos eclesiásticos. Vamos a darle uno más. Sexto, el nepotismo. Es otra de las cosas por las cuales la iglesia se corrompió. Poner encargos eclesiásticos a algún familiar. ¿Les suena eso? Eso es en la política, ¿no? En nuestro país sabemos que eso ha pasado por muchos siglos, pero también pasó en la iglesia. Por ejemplo, dice ahí un papa que nombró a su sobrino de 14 años como su sucesor. Hace rato les hablaba de los Borgia, ¿no? Casi todos los hijos del papa Borgia tenían cargos eclesiásticos, y si no eclesiásticos, políticos. Eso es el nepotismo, poner a ciertas personas. Y creo, fíjense, por eso la Asamblea General, nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana, prohibió en sus estatutos, en la Constitución, que dentro de un consistorio, de una directiva, dentro de cualquier directiva a nivel nacional del consistorio, presbiterio, sínodo y Asamblea General, haya familiares. No puede haber familiares, precisamente para evitar este tipo de cosas. Voy a poner como anciano gobernante. Antes así era, había congregaciones donde el papá, el tío, el sobrino, todos eran parte del consistorio. Pobre pastor, ¿verdad? Si le caía mal a la familia ya se había molado. Ahora no puede haber eso, hermanos, porque eso es parte del nepotismo. Vamos a ver la séptima. Hijo, qué tremendo, la infalibilidad del Papa. No solamente pusieron a un Papa en lugar de Cristo, sino dicen, ese hombre es un hombre común y corriente, pecador, más pecador a veces que cualquiera de nosotros por todo el poder que tiene. Ese hombre, lo que él decía, hay una frase en latín que dice, vox Papa, vox Dei. La voz del Papa es la voz de Dios. Y el Papa continuamente, aún los papas modernos, sacan dictos, sacan bulas papales, donde dicen ciertas cosas, y lo que dice el Papa es la voz de Dios. Eso, hermanos, eso es lo que es la infalibilidad. El Papa no se equivoca. Es lo que dice esa doctrina de la infalibilidad del Papa. Todos sus edictos, sus bulas, están al mismo nivel de Cristo. Eso es lo que dice esa doctrina. Entonces, por eso hicieron a un lado la Biblia. Y por eso empezaron a agarrar la tradición. Lo que diga el Papa es más importante o está al mismo nivel que Cristo, entonces pues hacemos a un lado la Biblia, lo que dice Cristo y escuchamos lo que dice el Papa. Es peligrosísimo eso, hermanos. Vamos a darle uno más. Fíjense, la interpretación exclusiva de las Sagradas Escrituras. La Iglesia, que para los católicos, ¿quién es la Iglesia? Para los católicos la Iglesia no es el pueblo. La Iglesia es la curia. La iglesia es el Papa y los obispos y todos los que... Ellos son la iglesia. Entonces, ellos dicen, la interpretación de las Sagradas Escrituras, solamente la iglesia. La iglesia las puede tener, leer e interpretar. Por eso, durante muchos años, hubo una gran ignorancia de las Sagradas Escrituras. Simplemente porque no había escrituras. Y por muchos años el idioma eclesiástico fue el latín. Ustedes se acuerdan, ¿no? Era hasta hace, no sé, con el Segundo Concilio Vaticano, no sé, estoy hablando de hace unos 30, 40 años, todavía las misas eran en latín. Todavía hace unos 20 años, en muchos lugares, en pueblos, todavía las misas eran en latín. Y se escuchaba, no, secular, secularum, amén. Nadie entendía nada, ¿no? Nadie entendía nada. Y entonces eso, pues hizo que la iglesia se corrompiera. ¿Por qué? Al no conocer, ¿qué dice la Biblia? Erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. Y cada vez que nos alejemos de las Escrituras, vamos a estar más lejos de la voluntad de Dios. Y eso pasó con la iglesia. 9, la novena, prohibieron la predicación de la palabra de Dios. No se podía predicar la palabra de Dios. O sea, en un púlpito podían hablar en latín, podían menos de la palabra de Dios. Ahora, yo doy gracias a Dios porque en algunos lugares, en algunas iglesias católicas, están regresando. Hay sacerdotes que sí tienen conciencia que Dios los ha llamado o que Dios les está llamando y empiezan a predicar la palabra de Dios. Hace muchos años, allí en frente del seminario teológico presbiteriano, enfrente hay un seminario católico que se llama El Altillo. Es impresionantemente grande ese lugar.
y lujoso. Ahí va gente de muchísimo dinero, y ahí adentro de ese altillo hay muchas capillas donde la gente va. Y a veces nosotros, para ir a estudiar, porque es un lugar muy bonito, dejan pasar a cualquiera, ahí está lleno de bosque, íbamos a estudiar ahí, y una vez me acuerdo que me metí a una de esas capillas ahí, y estaba un padre predicando, y me llamó mucho la atención porque escuché que estaba predicando la palabra de Dios. Entonces me metí, me senté y escuché, y dije, caray, este hombre está predicando como si fuera un pastor, y predicaba bien el hombre, y estaba predicando la Biblia. Pero no, eso no es todo, hermanos, no es en todas partes. La gran ausente hoy, incluso escucha los sermones porque ya ahora es en español, las misas son en español. Bueno, aquí en México, ¿no? En el idioma de cada país. Pero no predican la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo eso? Pues que la iglesia fuera toda una masa corrompida durante toda la Edad Media. Pues realmente la iglesia católica era una podredumbre. Se hacía todo menos adorar a Dios. Pecados sexuales, pecados de dinero, o sea, era una porquería en la Edad Media. Por eso cuando Martín Lutero se levantó, ahora lo que quería reformar era la iglesia. Ahora, vamos a ver, antes de Martín Lutero hubo prerreformadores, y aquí vamos a ver solo 3, hubo varios, pero no los podemos ver a todos. Vamos a ver los más conocidos, hermanos. Le vamos a dar aquí los prerreformadores, que fueron antes de Martín Lutero. Fíjense, primeramente lo que dice Tito 1.5 me gusta mucho, porque Pablo le está escribiendo a este pastor, a Tito. Y fíjense, dice aquí, por esta causa te dejé en Creta. ¿Se acuerdan que Pablo ponía obispos en diferentes lugares a donde él llegaba y levantaba iglesias? Y puso a Tito en Creta. Creta era una isla griega. Entonces ahí llegó, hubo una iglesia ahí, puso a Tito y le dice así: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál era la labor de Tito? Corregir lo deficiente. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Esa iglesia que estaba ya deficiente, que estaba corrompida, tenía que corregirse. Y esto fue lo que hicieron, empezaron a hacer estos hombres. El primero de ellos fue, aquí como lo tenemos aquí, John Wycliffe o Juan Wycliffe, o Wycliffe, así se conoce en muchos lugares, ¿verdad? Fíjense, él le tocó en el siglo XIV, en 1330, 1384 en Inglaterra. Estudió en una de las universidades más famosas desde aquella época hasta hoy, Oxford, allí en la Facultad de Teología de Oxford. Y fue fundador de un grupo. Aquí no puedo hablarles más, hermanos, tan solo para hablar de él hubiéramos tenido que hacer una sola predicación y a lo mejor ni terminábamos. Pero es para que ustedes conozcan un poquito. Fundó un grupo llamado los Lollardos. Y esa palabra Lollardo significaba murmuradores, porque predicaban la palabra de Dios, aunque estaba prohibido por la Santa Sede, estaba prohibido por Roma, ellos predicaban la palabra. Este grupo que él formó, los Lollardos, los murmuradores, predicaban la palabra. Fíjense, una de las cosas por las que él fue más conocido, bueno, fue por muchas, pero que fue más conocido, porque él hizo una doctrina que se llamó la doctrina de los servidores. Y él empezó a hablar de eso. Por ejemplo, él se quejaba y decía: los prelados, los obispos, son servidores. No vinieron para ser servidos, son servidores. Y fíjense, esto a los políticos de la época les gustó mucho, porque les tiraba, o sea, Juan Wycliffe les tiraba a los obispos de la Iglesia Católica. Y entonces a los políticos eso les gustaba, ¿no? Porque acuérdense que había mucha pugna entre los reyes, los monarcas, contra el Papa y todos los obispos. Pero cuando también se las empezó a tirar a ellos, porque les dijo: también para ustedes, servidores públicos, también para ustedes, reyes y gobernantes, pues ahí ya no les gustó mucho, ¿no? Y fue muy perseguido. Él, por ejemplo, trabajó muchísimo en la traducción de la Biblia al idioma inglés. De hecho, yo no sé si ustedes sepan, a los que nos gustan las misiones y apoyamos a las misiones, hay una institución que se llama así, Wycliffe. Y es una institución que traduce la palabra de Dios en todos los idiomas del mundo. Hace como 5 o 6 años, no más, como 10 años, tuve la oportunidad de ir a Guerrero, a la Sierra de Guerrero. Íbamos a adoptar una etnia como iglesia. Y fuimos a la Sierra de Guerrero y llegamos a un lugar así apartado en la Sierra de Guerrero, pero había un misionero que estaba traduciendo la Biblia
ay, se me fue ahorita el idioma, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo del idioma que se habla en ese lugar, ahí en esa parte de la Sierra de Guerrero, y no era la musgo, era otro, pero ahorita me acuerdo. Y entonces llegamos, pero lo que les quiero relatar es que era un cuartito así, pues, ay, todo feíto, todo, pero adentro tenían una computadora bien avanzada, y todo eso lo estaba pagando Wycliffe. Tienen servidores bien poderosos en todo el mundo para la traducción de la Biblia. Y es que traducir la Biblia, hermanos, no es cosa sencilla. A ver, por ejemplo, en un pueblo, nada más es un ejemplo que nos pusieron ahí, en un pueblo donde no conocen el mar, donde no conocen qué es una barca, ¿cómo vas a traducir esa palabra? Cuando dice allí, ¿no?, en los evangelios, que Jesús se subió a la barca. No saben lo que es una barca. Y bueno, ahí los traductores hacen nada. Pero les digo porque esto fue fundado por él, en honor a él, a Juan Wycliffe, porque él trabajó mucho en la traducción de la Biblia al inglés. Fíjense, él dice, los obispos eran servidores. Y fíjense, también trabajó en una doctrina donde él decía, imagínense en esa época, hermanos, que el Papa era el anticristo. Hoy cualquiera puede hablar mal del Papa, hasta los mismos artistas luego hablan mal del Papa, se burlan del Papa. Pero en aquel entonces hablar mal del Papa era como, pues, suicidarte, ¿no? Bueno, este fue uno de los primeros prereformadores, Juan Wycliffe o John Wycliffe. Vamos a darle uno más y vamos a ver al segundo, también conocidísimo, también llamado John Hus o Juan Hus. Él fue, en esa época se llamaba Bohemia, lo que posteriormente se llamó Checoslovaquia, que hoy creo que ya ni tampoco se llama así, porque esa región se dividió en cuántos países, Eslovenia, Eslovaquia, no sé cuántos países se dividió. Bueno, a este hombre murió, quiero comenzar así, murió condenado por el concilio de Constanza. Fíjense, le quitaron su tonsura. Voy a explicar qué es eso. Ustedes han visto que muchos sacerdotes, bueno, yo estoy pelón ya de por sí, ¿verdad? Pero muchos sacerdotes tienen pelo y se hacen una peloncita aquí arriba. ¿Sí han visto? Esa se llama tonsura, se llama tonsura. Y eso es como, o sea, se lo hacen adrede, o sea, a propósito, porque eso está como que semejando una aureola. ¿Sí saben lo que es una aureola, no? La que tenían los ángeles o los santos, ¿no? Una aureola. Entonces, esa tonsura que se hacen semeja esa aureola. Entonces, para ellos era muy importante. Entonces, por eso dice ahí, ¿no? Le quitaron su tonsura, que era una humillación muy grande. O sea, quitarle eso a alguien era una humillación muy grande. Pero ¿qué fue lo que dijo Juan Hus? Él habló de una piedad verdadera y no nominal. Hoy eso, hermanos, en muchos púlpitos cristianos se predica. Tú eres un cristiano nominal, por ejemplo. Muchos católicos son nominales porque solo son de nombre. Ni profesan ni nada. Yo soy católico, pero toman, fornican, son de nombre. Y eso está pasando mucho en los Estados Unidos. Hay muchos cristianos, sobre todo bautistas, que son de nombre. Ya nada más o sea, nacieron en un hogar bautista, dicen que son bautistas, pero no profesan realmente. No ha habido una conversión. Y él dijo, es lo que importa, una piedad verdadera y no nominal. No que digas nada más que crees en Dios, sino que lo vivas. Él, hermanos, fundó una de las denominaciones que sigue presente en nuestro país. Hay alguna que otro, pero no mucho, los moravos. Y esos moravos son de las iglesias que más oran en el mundo y que más misioneros mandan al mundo. De hecho, de aquí surgió el duque de Zinzendorf, que después él fue el que, digamos, de alguna manera motivó a los Wesley, a Juan Wesley y a Carlos Wesley. Los motivó para que ellos pudieran también ser hombres de oración y hombres muy piadosos. Dice ahí, fíjense esta frase, la subrayé, decía él ahí, si la iglesia, obviamente está hablando de la iglesia católica, no se ajusta a la Biblia, no hay que obedecerla. Imagínense decir eso en esa época. Si la iglesia no se ajusta a lo que dice la Biblia, no hay que obedecerla. Cuando el Papa era, acuérdense la doctrina de la infalibilidad del Papa. Aquí él dice, no, si no se ajusta, si no es bíblico, no hay que obedecer a esa iglesia. Qué tremendo, ¿no? Y obviamente él dijo no a la tradición, que era lo más importante. Durante toda la Edad Media fue lo más importante. Se movieron por la tradición y no por lo que decía la Biblia. ¿Qué es la tradición? Por ejemplo, ¿no? Lo que yo les decía, a veces la gente ni siquiera sabe por qué adoran a los chinelos. No los adoran, pero van ahí bailando con los chinelos. Ni siquiera saben. Eso es la tradición. Hacen cosas por tradición. ¿Y él qué dijo? No a la tradición. Vamos a ver un tercero. Y este es italiano, para que no digan que no
Este se llama Girolamo o Jerónimo Savonarola, así se conoce. Pues aquí en los países hispanos lo conocemos más por Jerónimo. Su nombre en italiano es Girolamo. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba haciendo un examen, estaba en el seminario, y me tenía que aprender tantos nombres, que yo siempre he usado la mnemotécnica. Y entonces es como asociar, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de él, porque le puse a Jerónimo sabor a granola. Y ese me quedó eso. Y entonces ya me quedó, no, Jerónimo Savonarola. Pero bueno, es un dato nomás ahí. Fue un fraile benedictino. ¿Quién fue benedictino? 1452 a 1498, siglo XV, obispo nada más ni nada menos que una de las catedrales más importantes de Europa, la Catedral de Florencia. Impresionante, este hombre, impresionante. Él empezó a predicar en contra de las riquezas de la iglesia, que acuérdense cómo vivían los prelados, ¿no? Y la iglesia, riquísimos. A mí, por ejemplo, cuando yo veo obispos como estos que renunciaban, por ejemplo, al dinero que les pagaban, esos sí eran hombres de Dios. Él inventó, no inventó nada, decir una tontería yo. Más bien, él instituyó algo que se llama la hoguera de las vanidades. Por ahí hay una película, hay una novela que no tiene nada que ver con esto. ¿Saben qué hacía él? La historia de la iglesia dice que él hizo una especie como allí, en el centro, en el zócalo de ahí donde estaba la iglesia esta de Florencia, puso unas piras de madera, de leña, y les prendió fuego. Y entonces les empezó a llamar a todos sus feligreses a que trajeran todo lo que les estorbaba, todas las vanidades, toda la ropa cara, los libros que no les edificaban, todo, y ahí lo quemaban. Esa era la hoguera de las vanidades. Él empezó a decir que la educación era para todos. ¡Ay, qué fácil! En toda la Europa medieval, hermanos, no había más que escuelas palatinas. ¿Qué quiere decir esto? Solo en los palacios había escuelas, solo era para la gente rica. Los demás no tenían escuelas, no sabían leer ni escribir. Y él empezó a poner esos fundamentos, que más adelante Juan Calvino lo tomó, y Juan Calvino y Guillermo Farel, eso lo vamos a ver más adelante, fueron precursores de las universidades en todo el mundo. Y obviamente pues estaba en contra de los malos gobernantes, ¿no? Que eran precisamente pues gobernantes tanto de la iglesia como del mundo secular, del ámbito secular. Bueno, estos tres hombres, grábenselos de memoria: Juan Wycliffe, Juan Hus y Jerónimo Savonarola. Vamos a darle la última parte, vámonos ya sobre la última parte y vamos a las conclusiones. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2, 5, no es 55, sino que aquí se me posó el 5 de acá del Apocalipsis 2:5, está hablando a la iglesia de Éfeso, y fíjense lo que le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y yo creo que eso, hermanos, nos debe hacer mella a nosotros. Recuerda de dónde has caído, dónde has ido perdiendo esa forma original, para que regreses a las Escrituras. Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. En ese mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, y aquí en específico a la iglesia de Éfeso, yo por lo menos puedo encontrar que la iglesia tiene que volver a lo que hacía al principio. Y yo considero que son estas 5 cosas que las voy a mencionar solo brevemente. Yo creo que la iglesia tiene que ser valiente. Los obispos tienen que ser valientes, se tienen que atrever a decir lo que está mal, aunque esté en juego su salario, aunque esté en juego que lo corran de la iglesia. Yo me acuerdo mucho de una iglesia donde estuve, y me decía un anciano de la iglesia, me dijo así, tenía yo como 1 año de haber llegado, y me llamó aparte y me dijo: pastor, mira, quiero decirte algo, bájale 2 rayitas a tu predicación si quieres continuar en la iglesia. Así me dijo el hermano. Pues yo, en lugar de bajarle 2 rayitas, le subí 2, y duré 15 años en esa iglesia. Entonces, tenemos que ser valientes. 2, ya vimos, tenemos que regresar siempre a la forma, ver si las cosas son bíblicas, porque a veces decimos: es que esto es presbiteriano, o esto es bautista, ¿no? Sí, eso importa, pero tiene que importar más si es bíblico o no es bíblico. Si es bíblico, tenemos que hacerlo. Si no, aunque sea presbiteriano, tiene que ser bíblico. 3, la sencillez, hermanos. Eso yo creo que es importantísimo, ser sencillos. Qué bonito, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, videos ahí que tengo guardados. Tenemos una congregación ahí en Xochimilco, una misión, mejor dicho, y en tablas, hermanos, con botes, y ahí como se iba pudiendo. Pero qué hermoso es cuando la gente desde el principio alaba a Dios de todo su corazón. Ahora, no estoy diciendo: vamos a tener todo aquí. No, hermanos, sí, la casa de Dios debe estar bonita.
pero la sencillez debe de imperar en todos nosotros. En todo lo que hagamos debemos ser sencillos. Cuarto, apoyar. Como iglesias tenemos que apoyar los ministerios de traducción de las Escrituras como locos, hermanos. Tenemos que apoyar de verdad esos ministerios, con dinero. Las sociedades bíblicas cada año piden ofrendas y tenemos que apoyar, hermanos. Porque todavía hay muchos idiomas a los cuales la Biblia todavía no se ha traducido. Y hay muchas organizaciones como esta Wycliffe, que es una de las más grandes y poderosas del mundo en cuanto a la traducción de la Biblia, que necesitan ofrendas. 5. Involucrarnos a todos en la liturgia, porque eso vamos a ver. También no lo mencioné mucho, pero uno de ellos, no me acuerdo quién de los que vimos ahorita, mencionó que todo el pueblo debía ser parte de la liturgia de la iglesia. En la iglesia católica, ¿quién participa nada más? Solamente ellos. Pero aquí nosotros hemos sido llamados al sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué quiere decir? Hoy Karina dirigió, hay otros días que ha dirigido Isaac, otros días que han dirigido otros hermanos. Eso es parte, tú formas parte de la liturgia de la iglesia. No solamente los pastores. Entonces, hermanos, la iglesia se fue corrompiendo, ya vimos de qué manera, y surgieron estos prerreformadores. No te pierdas la próxima porque hablaremos de Martín Lutero y sus aportaciones para volver a la forma. Y después de Calvino, y después también hablaremos de la intolerancia en la reforma. Pues que Dios bendiga su palabra, yo espero que haya sido edificante, espero que estos datos no solamente sean datos, sino también te ayuden, hermano, a ir cambiando cosas en las que estás mal. Que tú también te reformes y vuelvas a la Biblia. Dios bendiga su palabra. Gracias, pastor, por el mensaje a la corrupción de la iglesia y los prerreformadores. Como respuesta a la palabra, hermanos, vamos a entonar el himno Somos el pueblo de Dios.